Bendiciones a cada uno en esta mañana, que la paz de Cristo esté en cada corazón. Y el día de hoy quiero compartirte una palabra, la cual la vamos a leer en el libro de Romanos 3. Vamos a leer el versículo 9 al versículo 12, como también Romanos 3 del versículo 19 al 24. Y una de las cosas que vamos a aprender es de que todos necesitamos de un Salvador. Y sabemos que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a hablar un poco lo que Dios habla en su palabra y cómo Dios dice sobre todos aquellos que hemos pecado. Y mira lo que dice en Romanos 3:9. Como título dice, todos han pecado. Entonces, ¿qué dice? ¿Somos mejores que ellos? Está hablando, en este caso, el apóstol Pablo está hablando y considerando entre el pueblo judío y las demás naciones que son llamadas gentiles, ¿verdad? Y dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, dice el apóstol, no hay justo, o sea, no hay ninguna persona inocente, ni aún uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego, si tú ves, te vas a dar cuenta que sigue hablando de cómo somos nosotros, ¿verdad? Que dice que somos sepulcros abiertos, dice que nuestra boca está llena de maldad, dice que nuestros pies son veloces para derramar sangre. Y bueno, dice un montón de cosas, pero ahora él está diciendo, y al final dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero en el versículo 19 habla de la justificación que es por medio de la fe. Y dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando de que tanto los judíos como los gentiles, o sea, toda la humanidad en sí, está bajo pecado. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que pueda ser declarado inocente, no hay ninguno que busque a Dios, ¿verdad? Pero a la vez está él diciendo, ¿verdad? Que no hay ningún ser humano que pueda justificarse ante Dios, ni aún a través de las obras de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo tú sabes que tú cometes pecado si no fuera porque la ley es la que nos dice cuando dice no codiciarás, cuando dice no adulterarás, cuando dice no te harás otros dioses falsos? Y ahí nos damos cuenta que todo eso es pecado. Y la ley realmente es lo que nos lleva, por decir así, a que podamos encontrarnos con el Señor, porque ninguno de nosotros la puede cumplir, ninguno de nosotros, porque el día que nosotros decimos no mentimos, ya no mentimos, estamos mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque sí lo hacemos, porque con un
con un mandamiento que nosotros quebrantamos, ya quebrantamos toda la ley. Y es por eso que el Señor dice de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, será declarado inocente. Y es por eso que Él dice de que la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada. ¿Por qué? Por la ley y también por los profetas, porque en el Antiguo Testamento hablaban de aquel Redentor que iba a venir, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien venía a ser, iba a ser el que nos iba a redimir, que nos iba a salvar, que nos iba a perdonar. ¿Por medio de qué? Por medio de ese sacrificio. Pero por eso dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Por qué? Porque cuando todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Recordemos que el regalo que Dios nos ha dado, pues, es la gracia del perdón a través de su Hijo, ¿verdad? Ese es un don, es un regalo gratuito. Nosotros no tuvimos nada que ver, y ya Dios estableció la manera en cómo nosotros podemos ser perdonados, como dice, ¿va? Que solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, algo que quiero mencionar también es esto, de que ¿qué es la justificación? Porque habla que somos justificados por medio de la fe. La justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. ¿Qué es una persona justa? Una persona inocente. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos, o sea, inocentes ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos, o sea, inocentes. Y por eso el libro de Romanos, lo que acabo de leer, de Romanos 3:22 al 24, habla pues de que solamente pues a través de la justicia que es dada por Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que creemos en Él, podemos ser justificados, pero a través de esa gracia, a través de poner nuestra fe y creer en esa justicia que Dios nos ha dado, y la dio a través de ¿qué? A través de la crucifixión, a través de que Él puso un sustituto y fue a nuestro Señor Jesucristo. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Y por eso la justificación debemos de entender que es un regalo de Dios. Debemos de entender que se recibe por fe. Debemos de recordar que por la fe en Jesús, y que no es por obras, sino por la confianza en nuestro Señor Jesucristo, y que esa es una declaración legal que Dios declara justo, o sea, inocente al pecador, que esa imputación de la justicia de Cristo, esa justicia es perfecta, que es de Jesús y que es atribuida al creyente, al que cree en Él, que gracias a la obra de Cristo es posible, por la vida, por su muerte y por su resurrección de Jesús. Gracias a esa obra, pues nosotros podemos ser, dice, quitada esa condena, ¿verdad?, que había en contra nuestra, porque dice, porque todos, no hay ni tan siquiera uno, todos estábamos bajo pecado. Y mira que es hermoso el poder recordar esta palabra, porque esa justicia de Cristo imputada, esa justicia perfecta de Jesús acreditada a nuestra cuenta. ¿Y qué hicimos tú y yo? Nada, solamente creer en aquella justificación, que aquella remisión de esa culpa, aquellos pecados que nosotros habíamos cometido, que nosotros aún cometemos y seguimos cometiendo, fueron puestos ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué hizo Dios con nosotros?
en su amor y en su misericordia nos vino a dar esa salvación. Así de que esta palabra la quise compartir contigo el día de hoy, ya que el Espíritu inquietaba mi corazón a compartir, a poder entender pues que la salvación es un regalo de Dios, que es un regalo gratuito, que cuando una persona no tiene a Cristo, no ha creído en Él, no ha creído en esa obra perfecta donde cual los pecados fueron perdonados, donde no ha entendido que mientras no tiene a Cristo en su corazón, mientras no lo ha declarado como el Señor y Salvador de su vida, aún sigue siendo enemigo de Dios. Pero cuando tú ya has creído, cuando tú has confesado, cuando tú lo has recibido al Señor, has creído en esa obra que Dios mandó, ¿verdad? Al darnos a su Hijo y llevarlo a la cruz y ser el sustituto nuestro, porque era nuestro lugar y toda la ira lo trató como pecador y cayó sobre él para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación y no solamente el perdón, sino que quitar esa culpa, quitar esa condena que había en contra nuestra, y la quitó a través del sacrificio de su Hijo amado. Así de que si aún Jesús no es el Señor y Salvador de tu vida, este es un buen tiempo, un buen momento de reconocerlo. Yo siempre invito a la persona de que medite en la palabra de Dios, que lea la palabra y se dé cuenta a través del libro de Romanos, un libro muy hermoso en el cual nos habla pues cuál era nuestra posición y qué es lo que Cristo vino a hacer y cómo tú y yo podemos ser salvos de esa ira, de esa condena eterna. eh, y cuando tú lees esto y el Espíritu Santo te da esa convicción, créame que eso será un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo. Así que no le demos la espalda a Dios, no le demos la espalda a su palabra y debemos de recordar todos los días de nuestra vida lo que el libro de Romanos nos habla, de que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que en Él cree, nosotros hemos sido justificados, o sea, declarados inocentes. Así que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendiciones a todos.